a todas y todos. Les presentamos hoy esta primera pieza audiovisual, este primer video, que es parte de una serie que aspiramos pueda complementar toda la tarea educativa del año 2021. Acompañar para poder reflexionar, debatir, intercambiar sobre diferentes temas. Los sentidos de la educación temprana, la educación inicial hoy, la cuestión de la infancia, la ESI, las prácticas del lenguaje, la cuestión curricular, el vínculo con las familias, la perspectiva intercultural, en fin, temáticas que se abrirán como un abanico que requerimos o que consideramos imprescindible para poner a discutir, para poner a debatir en las mesas de trabajo, ya sean virtuales, ya sean presenciales, para el año próximo. Los invito a compartir este primer material. Nombrar la infancia es un gesto cotidiano para quienes están vinculados o vinculadas de un modo u otro a la educación de los niños o las niñas más pequeñas y pequeños. Sin embargo, hay momentos imprescindibles para detenerse y volver a pensar y volver a visitar esa categoría. Hay toda una construcción realizada que recibimos en la formación, que la infancia es una construcción histórico-social, histórica social. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa hoy en la época en que vivimos? ¿Qué significa cuando la nombramos en plural? La infancia, las infancias y también y en simultánea cuando hablamos de la niñez o las niñeces. Quisiera partir de un primer enunciado. Nombrar la infancia es un acto político. Recordarán aquellos textos de Flavia Terilli donde ella plantea que la enseñanza es un acto político. La infancia no viene dada, recordarán también el texto de Kant sobre pedagogía, donde él ya insistía en plantear que los seres humanos, nosotros y nosotras, somos cachorros humanos que requieren de un otro, de una otra, para humanizarnos. Es decir, requieren de la educación. Podemos pensar también en el film de Truffaut, L'enfant sauvage, el niño salvaje, donde a partir de allí se documentan la experiencia realizada con ese niño que se encontró en el bosque, y ese documental da cuenta de todos los experimentos que se realizaron con él, que son de una cadena de experiencias que después devienen en lo que se considera casi los orígenes de la educación especial. ¿Qué nombramos cuando nombramos a los niños y a los niños? ¿Basta que estén junto a nosotros para que haya niñez? ¿Qué tensiones tenemos entre la infancia y la niñez? Quisiera entonces plantear algunas cuestiones para enmarcar esta conversación. La primera es poder objetivar nuestros puntos de vista. Los puntos de vista no son naturales, muy por el contrario, y en nuestras instituciones educativas, ya sean jardines maternales, jardines, escuelas infantiles, las formas escolares, jardines comunitarios que ellas adquieran, sin duda existen puntos de vista diferentes que también se pueden yuxtaponer. Entonces, ¿el punto de vista no refleja aquello que vemos? ¿Y qué vemos? Me gustaría sumar aquí un aporte de John Berger, un pensador contemporáneo, artista, que falleció hace muy pocos años, que les recomiendo especialmente toda su obra. Yo me voy a detener solamente en un párrafo que quiero compartir. Él dice: lo que sabemos o lo que creemos afecta el modo en que vemos las cosas. En la Edad Media,
Cuando los hombres creían en la existencia física del infierno, la vista del fuego significaba seguramente algo muy distinto de lo que significa hoy. La construcción sobre los modos de ver a la infancia incluye marcas de época. Sin embargo, podemos decir que se la edulcora, se la esencializa desde una infancia feliz, se la asocia a la felicidad, pero podríamos señalar que casi de una manera banal. Al mismo tiempo, los niños y niñas afectadas por conflictos armados en Colombia, por situaciones de migración, por miles y miles en América Latina, situaciones propias de nuestras comunidades indígenas en Argentina, u otras realidades que ustedes mismas conocen, ustedes mismos podrían listar de nuestro país o de América Latina o del propio mundo, quedan como por fuera en otra lista, en otra columna de infancias vulneradas. Sin embargo, podríamos pensar que eso es parte del núcleo duro de la cuestión de la infancia. Sandra Carli escribió un libro que se llama así, donde uno de sus planteos refiere a que la cuestión de la infancia incluye un conjunto de disciplinas que se conjugan en un intersticio, en un espacio, disciplinas que provienen de la antropología, del psicoanálisis, de la historia, ahora sumaríamos también de la economía, con este campo disciplinar sobre la economía del cuidado, y la pedagogía en primer lugar, por supuesto, pero tantos y tantos otros. Entonces, si la infancia no es aquello feliz que nos presentan las publicidades de manera artificial, si los niños son y las niñas sujetos históricos y sociales, si van teniendo relaciones con el mundo y con la época que transforma su propia experiencia infantil, ¿qué nombramos cuando nombramos a la niñez? Y la pregunta principal, que no aspiro a dar respuestas, sino a pensar en términos de preguntas, es qué significa para el nivel inicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, para quienes se forman para la educación temprana, para el trabajo de educación comunitaria, qué significa educar hoy a la primera infancia. Me detengo en este punto. Educar hoy a la primera infancia puede pensarse desde distintas perspectivas. Podemos tomar aquella que presenta Eduardo Bustelo en su libro El recreo de la infancia, un libro que tiene que ser de cabecera para quienes educamos y trabajamos con las niñeces. Él nos habla de dos proyectos en pugna, en tensión. Un proyecto biopolítico que disciplina, ordena, configura desde el nacimiento a la niñez, y al mismo tiempo un proyecto emancipatorio sobre el cual él invita a que pensemos en términos de recrear la infancia, concepto que voy a tomar sobre el final. ¿En qué consiste un proyecto biopolítico? Consiste en el disciplinamiento precoz de las niñeces, consiste en su inclusión temprana en el mercado de trabajo, consiste en los niveles de prostitución, mendicidad, escenas que tienen que estar por fuera de toda experiencia infantil, a sabiendas del conjunto de leyes, del plexo legal que representa la protección a los niños, a las niñas. La convención, que ya tiene 30 años, que ya cumplió 30 años, la convención discutió el interés superior del niño. El mismo Bustelo participó de esa discusión y relataba cuántas horas llevó ese punto en particular, la necesidad de reconocer el interés superior del niño
de la niña, diríamos hoy, a escala planetaria. Tenemos la Ley de Protección Integral, tenemos la Ley Nacional de Educación, que presenta nuestro nivel como una unidad pedagógica, y tenemos también nuestra propia ley provincial. Podría seguir enumerando marcos normativos que creo que son necesarios y que tenemos que leerlos y estudiarlos, pero solo quiero plantear que tenemos, desde el punto de vista de la configuración de un proyecto biopolítico que tiene entre sus actores al mercado, pero no solo al mercado, tenemos cada día una distancia y una brecha importante en relación a lo normativo y los derechos que ya están enunciados y su efectivo cumplimiento. Todavía tenemos mucha tarea por hacer, y entre esas tareas, y en contrapunto a este proyecto biopolítico, tenemos como primera cuestión la de educar a la niñez en los primeros años. La educación temprana en la Argentina, y en particular la educación inicial de la provincia de Buenos Aires, que representa una parte importantísima del sistema federal de nivel inicial de todo el país, es una expresión de un conjunto de luchas acumuladas durante décadas y décadas. Generaciones de maestros y maestras del nivel inicial, de autoridades en todos sus niveles y de las comunidades han empujado, han impulsado, han latido para que el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires esté en el lugar en que está, con todas sus dificultades. Asimismo, en diferentes periodos democráticos contamos con gestiones públicas de la propia Dirección de Escuelas que han sido también motor de políticas que privilegiasen la atención educativa de los niños y niñas más pequeños. Hay un dato que quiero señalar, porque quizás lo naturalizamos y es preciso dar cuenta que no es así en el resto de América Latina. En nuestro país tenemos oportunidad de recibir a los niños y niñas desde bebés, desde los 45 días. Allí es donde tenemos nuestras deudas más importantes, pero de todas maneras tenemos propuestas curriculares, tenemos institucionalidad, tenemos forma de mirar el vínculo, todo aquello que no existe con el mismo grado de desarrollo en otros países de América Latina. Por tanto, podemos pensar que quizás la educación infantil en la provincia de Buenos Aires es un verdadero contrapunto a este proyecto biopolítico para la infancia que nos señala con muchísima fertilidad Eduardo Bustelo. Y sigamos buceando. ¿Cuáles son los significados de educar, entonces, a la primera infancia? Un primer significado que podríamos trabajar en común es aquello que vincula la educación con la democracia. Me dirán, pero los bebés no votan. Sin embargo, la democracia no se vincula exclusivamente a las elecciones. Por el contrario, se vincula a los derechos. Y la educación inicial es el primer nivel de escolarización, el primer espacio donde se traduce el derecho a la educación de la niñez. Ahora hay un elemento como para poder discutir entre nosotros. ¿Alcanza, es suficiente tener los niños, a sabiendas que todavía tenemos una deuda que cumplir, dentro de nuestras instituciones? ¿Qué garantiza que esa educación inicial sea común, sea pública, sea democrática? ¿Qué lugar se le otorga a cada niño y niña desde que llega? Y volvemos a John Berger, ¿cómo miramos la niñez? Cuando traspasan los umbrales que este año
de pandemia, no han podido traspasar solo los primeros días, pero ha habido también umbrales virtuales, cuando las voces de los niños han traspasado nuestros umbrales con sus familias. ¿Qué escuchamos de ellos y ellas? ¿Creemos de verdad que la infancia es productora de cultura? ¿O suponemos que la posición de docentes es solo cargar de conocimientos como si fuesen cajas vacías una cantidad de saberes y contenidos? ¿Ahí existe un modo dialógico de pensar el vínculo educativo con la infancia? Si pensamos en términos de un vínculo educativo, sabemos que no es un vínculo de a dos, no es una maestra y una educanda o educando, como lo solía nombrar Freire en sus textos. No es una relación bidireccional, no hay acto educativo, si no se conforma esa tríada que después se traduce en el plano didáctico, pero esa tríada pedagógica de la cual, entre ellos Herbert y otros tantos y tantas pedagogas, tenemos desde siglos anteriores que desplegaron sus saberes al respecto. ¿En qué consiste esa tríada? Un tercer elemento, un tercer vértice que representa el mundo, los mundos, la cultura, las culturas, los saberes, los sabores, los contenidos, el nombre que le querramos dar. Sin ese tercer elemento no hay acto educativo. Podemos tener los edificios, podemos reproducir los rituales, los saludos, las sonrisas, las recepciones. Podemos subir y bajar la bandera. Podemos sostener las máscaras de las instituciones, pero solo hay acto educativo cuando algo del orden epistemológico, de la conformación del modo de ver el mundo que los niños y niñas portan, y también del orden epistemológico que cada uno de nosotros y nosotras como educadores y educadoras se altera al poner saberes en juego, experiencias en juego que permitan recuperar el valor educativo de la relación. ¿Cómo nombrar la infancia como acto político? También lo lo profundizarán en otra pieza documental con Ani Malajovich, la cuestión de la enseñanza, que también tiene una dimensión pública, una dimensión política. Cómo pensar esto en la clave que ya cité del proyecto biopolítico emancipatorio y o emancipatorio, cómo educar hoy a nuestros niños y niñas, desde qué posición pensar nuestras posiciones, desde qué lugar pensar nuestras posiciones docentes, al reconocer que la niñez no es una tabula rasa, sino que los niños y niñas también son productores de cultura. Quiero señalar que aspiramos seriamente a poder reflexionar en esta serie de propuestas en clave de ciudadanía. La democracia está asociada a la ciudadanía, pero hay democracias en América Latina, esto fue escrito hace mucho tiempo por Guillermo O'Donnell, que se las asocia a democracias de baja intensidad. ¿Es posible abrirnos preguntas sobre el carácter democrático de nuestras instituciones en los vínculos y en el tratamiento de los espacios y los tiempos institucionales en cada una de ellas? ¿Qué significa? Podemos preguntarnos si la ciudadanía o las ciudadanías infantiles quedan por fuera de los umbrales de nuestros jardines, o podemos desagregarlas en los gestos mínimos cotidianos, en las ceremonias mínimas que nos ha ofrecido Mercedes Minichelli, para allí, en esa gestualidad, poder producir sentidos de ciudadanía desde las más tempranas infancias.
podemos interactuar en el marco de sociedades que se vuelcan a acentuar las políticas del odio, podemos en contrapunto, desde el inicio, desde los primordios, pensar en términos de valores democráticos, en el respeto, en la escucha, en un tiempo, en la pausa, en que la velocidad no engluta al tiempo de la experiencia infantil. ¿De qué modo organizamos nuestra tarea educativa y también, por supuesto, su traducción en el campo didáctico, para que no sea la planificación del trabajo la que configure la experiencia infantil, sino que la planificación de la tarea considere en un lugar central a las voces de los niños y niñas? Las voces de los niños y niñas han encarnado sus cuerpos y nuestros cuerpos en este año 2020. Proliferaron las imágenes, los videos, las pantallas, pero hemos insistido que precisamos menos tiempo de pantallas a pesar incluso de la pandemia, e insistimos también que los centenares y miles de mensajes que han recibido y los jardines, todos los jardines, salas maternales secundarias, los más grandecitos, todos los jardines en su diversidad y heterogeneidad han tenido a la niñez como protagonista. Ayer recibí un mensaje de un niño y una niña de una isla, que comentaba con asombro lo que le había llegado en la lancha, un presente de su jardín, de sus maestros y maestras. ¿Qué significa ese presente? ¿Qué han recibido los niños y niñas todo este año transcurrido? Hemos adquirido una corporalidad más invisible a pesar de su visibilidad. Y tenemos que reconocer, o por lo menos aprender, que los jardines, en todas sus variaciones, en la provincia de Buenos Aires, desde la isla de Martín García hasta Saliqueló, de Saliqueló a Miramar, de Miramar al pueblo Los Perdidos, al paraje El Balde, a cada uno de los puntos que podríamos iluminar, nuestros jardines tienen una dimensión que no hemos nombrado todavía, una dimensión igualitaria. ¿Qué quiero decir? Que pensando en clave de ciudadanía, tal vez tengamos que volver a significar los espacios internos, externos de los jardines, los espacios pedagógicos de nuestra tarea en términos de la igualdad. La igualdad no es sinónimo de inclusión. Hay inclusiones excluyentes, hay inclusiones que solo marcan la diferencia y producen diferencia. Sin embargo, hay inclusiones que no son los proyectos de inclusión que se inscriben en horizontes de igualdad. La igualdad requiere de distribución material de bienes simbólicos y materiales, pero también requiere de reconocimiento. ¿Cuánto reconocemos a las comunidades? ¿Y de qué modo reconocemos a las comunidades? Me detengo para recorrer junto a ustedes nuestros territorios, el territorio provincial, sus conurbanos, esos caminos, esas citas de maestros y maestras. Todos y todas sabemos que antes de que existan los medios tecnológicos, una maestra que tomaba en algunos barrios la posesión de su cargo, no había Filcar donde figurase esa comunidad, esa barriada popular. Tenemos el enorme privilegio
extraordinario privilegio de contar con un nivel inicial extendido y expandido en barriadas populares, en zonas rurales, en continente e islas. También en horarios vespertinos, donde funcionan las salas maternales de escuelas secundarias y también la escuela infantil, por ejemplo, de la Universidad de General Sarmiento. Esa posibilidad siempre o casi siempre se la mira de modo peyorativo. Sin embargo, podríamos sacar lustre, dar luminosidad, como dice Mario Lebrero, a la oportunidad y el privilegio de trabajar desde el primer minuto con las infancias populares, con esas niñas y niños pequeños que la desigualdad les roba tiempos de infancia, como nos enseñó Paulo Freire, y donde nuestras instituciones, con propuestas educativas potentes, con propuestas que los piensen y las piensen en clave de ciudadanía, que recuperen los sentidos de la igualdad educativa, que recuperen las perspectivas de género, la perspectiva intercultural, la perspectiva de derechos humanos, permita a cada niño y niña ser nombrado y en su nombre, nombrar la educación. La educación, para Jorge La Rosa, parafraseando a Hannah Arendt, es recibir a los nuevos. El año próximo, bajo cualquier circunstancia, volveremos a abrir nuestras puertas, puertas virtuales, las puertas verdaderas de nuestras instituciones, pero no importa, puertas y ventanas abriremos, pero ¿cuáles son los sentidos políticos y pedagógicos que vamos a retomar? La disputa y el núcleo central está allí. Está en no reproducir lo que el mercado les ofrece, ya que un juguete hoy, para que un niño lo consuma, se lo presentan para que lo visiten casi 5 millones de niños en una presentación que envuelva a la niñez y le produzca el deseo del consumo. Nosotros tenemos que tender nuestros manteles educativos, donde colocar allí aquello que no conocen, lo que conocen y lo que no conocen. Poner allí desde la música clásica hasta el rap o lo que ustedes consideren. No soy experta en ese sentido, pero todos los repertorios culturales, todos los bienes simbólicos, las prácticas del lenguaje, las series numéricas, cultivar árboles, desplegar una mirada sobre el ambiente social y natural, transversalizar la ESI, escuchar en cada niño su propia experiencia y matizarla, no escucharla como un relato infantil, sino infantilizar, trabajar infantilmente, que no es trabajar desde un empequeñecimiento pedagógico, sino trabajar reconociendo lo infantil como lo nuevo, como la novedad, como la ética del nacimiento arendtiana, como aquello que responde el enigma. Podría abrir muchas cuestiones más. Me quedo con estas preguntas. ¿Qué significa educar hoy para que lo pensemos? ¿Cómo nombramos a nuestro sujeto principal, nuestro sujeto pedagógico, nuestras infancias bonaerenses? ¿Cuáles son nuestras posiciones docentes en el vínculo educativo en relación a las niños y las niñas? ¿Cómo miramos las familias y las comunidades y nos enamoramos de esas ropas tendidas de colores en los alambres cuando vamos por caminos de tierra para llegar a nuestras escuelas? No nos enamoramos de la desigualdad, ni muchísimo menos. Disputaremos paisajes y ciudadanías. Intentaremos, a través de Huerta Jardín, del Árbol de la Memoria, intentaremos que el verde sea un derecho, sobre todo allí, donde los niños conviven en hábitats degradados
para su experiencia de ser niños. Tomaremos presencias, recuperaremos presencias pedagógicas, presencias políticas, de un nivel con mucha historia, de un nivel que tuvo uno de sus primeros jardines con cine, de un nivel que experimentó que sus primeras maestras hablaban dos lenguas, que eran poetisas, que narraban, que armaban orquestas, que intensificaban el tiempo en que los niños y niñas estaban en los jardines, no para reproducir rutinas y actividades de conjunto que pierden sentido y valor, sino para estimular, para desear, para poner en tensión y repartir los saberes, las perspectivas, todo aquello que es urgente y necesario que cada niño y niña que nacen en nuestro país le llegue justo a tiempo. Para cerrar, me quedo con las palabras de Jorge La Rosa. ¿Qué significa educar a la infancia como enigma? ¿Por qué el enigma? Porque no sabemos qué sucederá con estas niñeces cuando crezcan. Al mismo tiempo, sabemos algo importantísimo, que pueden representar la continuidad o la discontinuidad de nuestra humanidad. Por eso se tornan a veces, para algunas circunstancias, tan peligrosas las infancias, porque pueden imaginar, pueden pensarse a futuro con capacidad y potencia para alterar lo injusto del orden que vivimos. Es allí que les debemos otras humanidades, que necesitamos pensar las curvas adentro, como las de Gaudí, adentro de nuestros edificios. Pensamos que tenemos que explorar y desarmar aquellos rituales que no tienen sentido en su reproducción, alojar las diferencias y aprender de los niños y niñas con discapacidades, porque ellos también nos enseñan. Recibir a aquella abuela que se hace cargo de sus nietos y nietas, no pensando la precariedad de su posición, sino la resistencia. Imaginar los grupos familiares no modélicos del que nos presenta la más media, sino los que tenemos, que tal vez son algo parecido a nuestros propios grupos familiares, es decir, grupos familiares desparejos, ensamblados, con distintas configuraciones, pero como conversaron Rudinesco y Derrida, sostienen el lazo familiar que por ahora sigue atravesando las épocas. Y vuelvo. Y entonces, con estas familias diferentes a las ideales, con estas niñeces que no son las niñeces que queremos como consumidoras, sino como ciudadanas, con estas infancias con derecho a la educación que lo hacemos cumplir cada vez que abrimos la puerta de nuestras instituciones, con docentes que asumen una responsabilidad pública que es la educación y que también un trabajo que requiere sus condiciones, con estas instituciones en toda la provincia que son luminosidades y territorios de infancia. Nuestra oportunidad, nuestro privilegio es, como dice Jorge La Rosa, responder a la llamada. Cierro con estas palabras y este deseo profundo, que asumamos una vez más la serie histórica de la cual venimos, una larga historia de pertenencias, de luchas y persistencias de la educación inicial de la provincia de Buenos Aires, que alarguemos la mirada hacia el pasado, pero sobre todo al porvenir, y no desistamos, no dimitamos ni un solo minuto de responder a la llamada.